que les comentaba que vamos a hablar sobre manga. A mí ese tema me apasiona personalmente, claro está. Y yo sé que a muchos jóvenes, amigos y amigas de Cita Cultural, el manga, que nos va a explicar Gabriel ahora de qué se trata, pues se ha convertido en un producto de consumo habitual, como opción de entretenimiento. Bienvenido, Gabriel Castillo, encantada de recibirte aquí en esta gala cultural. Muchísimas y para gracias. hablar de una expresión de arte multidisciplinar, porque ahí va dibujo, ahí hay pintura, ahí hay creatividad en muchos sentidos. Pero vamos a hablar de historietas. ¿Manga se le dice en japonés? Sí, manga es el término Manga. japonés a historieta, o sea, significa lo mismo. Es lo mismo que sino en su Paquito, el idioma. Paquito de cuando yo era Correcto. niña. Y lo que ocurre es que en cada país tiene un nombre. Por ejemplo, en España le dicen historietas. En Estados Unidos, que es el término más... O te veo, que más también. Ahí mainstream. te veo también. Te sí. veo. En Estados Unidos, que es el término más conocido, es cómic, pero significan lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, una historieta de esa, ilustrada, que se respete, ¿cuáles son los estándares de calidad? ¿Y por qué se han pegado, se han convertido, ¿no?, como en una cita obligada ciertos ilustradores famosísimos de historietas que se han ganado el gusto de los jóvenes, han atrapado a los jóvenes. Los jóvenes consumen mucho, hablábamos fuera de cámara, el manga, y se han conectado con sus historias. Hablaba con un joven no hace mucho, aquí mismo en Cita Cultural, de que él los leía a través de la internet. Entonces, Correcto. ahí hay dos cosas. Sí. ¿Qué debe tener un manga para que sea lo suficientemente persuasivo y me gane como lectora? Mira, el arte en general es muy subjetivo, pero lo que tiene este género es que conecta con los jóvenes, y te voy a hablar de mi experiencia, porque me atrapó hasta el punto de que hago cómics, y es que tiene una creatividad ilimitada y es un género muy flexible. Te va a hablar de temas adultos, te puede hablar de temas infantiles. ¿Y qué estudian la gente que hacen cómics, historietas, manga, te veo? ¿Qué Estudian de todo. ¿Qué tú Tienen estudiaste para poder llegar a este proceso creativo? ¿Qué te llevó? Me llevó... ¿Qué preparación académica? Quiero decir. Mira, es que todo empieza en la infancia. Para el que lo está viendo, a lo mejor dice, ay, yo adoro la ilustración, yo quiero hacer un manga, yo tengo una historia. Ajá. Sí, todo empieza en la infancia. Picasso dice que todos los niños cuando nacen son artistas. Y es verdad. Cualquier ser humano tiene la facultad creativa de crear, de hacer cosas, de inventar. Mi academia realmente fue mi tío, fue mi influencia. Que él es ilustrador también y él pintor. Mi padre es escritor, o sea que vengo viendo, para mí siempre fue un entorno natural. Ahora, ya después de joven, en la adolescencia, entonces tú lo haces como una decisión. Yo voy a estudiar arte porque me gusta, pero todo empieza en la infancia. Ahora, volviendo a tu primera pregunta, ¿por qué ha sido tan famoso un género que explotó? Que explotó. Lo que yo creo es que cuenta historias que conectan con los jóvenes. Cuentan los artistas de cómic, los directores de cine, ellos cuentan historias que conectan con el público. Ellos son gente que está muy consciente de su época, de su cultura, y ellos absorben eso y crean personajes icónicos con los cuales nosotros nos identificamos. Un ejemplo de nuestro país, de República. Tintín, por ejemplo. Tintín empezó siendo un cómic. Correcto. Y luego fue llevado al cine. Sí, y lo que está pasando ahora Yo te estoy hablando del de Francia, pero en Japón tienen varios nombres, yo no me lo aprendí porque es un idioma que me es muy difícil, digamos. En Japón, los mangas, las historietas, los paquitos, para que tengamos una conversación y nos entendamos todos, ¿verdad? Están divididos por público, por segmentos de público. Hay mangas para adultos, hay mangas para niños. Correcto. Para adolescentes. Y tienen y para envejecientes. Y tienen su público. Sí.
Porque el que sea un cómic, ¿Qué es lo que me da? porque el que sea un cómic no ¿cuál es el implica, beneficio de yo leer un manga? ¿Qué me ofrece un manga? porque hay un escritor o un ilustrador que tal vez es de tu generación, que va a hablar de su momento, ¿me entiendes? Y va a conectar contigo. Por eso es que es un género tan amplio, tan vasto, porque no se limita a un público, porque tiene géneros. Claro. O sea, mira, los japoneses tienen shonen, etcétera, etcétera. Hay un Exactamente. desglose de géneros. Sí, sí, sí. Porque ellos Y lo saben tienen al muy público. dividido en categorías. Exacto, hay un público adulto, hay manga adulto, hay manga para jóvenes, Pero hacen para fila en adolescentes. Japón para comprar los mangas, las historietas. Filas. Porque ellos entienden que... Eso es muy consustancial a su cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Ese arte de la caligrafía, Sí, de la ilustración, viene de ahí, ¿no? viene de ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una ilustración y un manga? ¿O es lo mismo? Ilustración es una imagen que comunica, ya sea una Un idea, contenido, un sí, sí. contenido, un mensaje. El manga no, el manga es una historia. Pero el manga es un compuesto de ilustraciones. Que tienen una historia y diálogo. Exacto, que tienen una narrativa. Una narrativa. Correcto. Exactamente. ¿Y cuáles son las narrativas de Gabriel? Pues ¿Qué narrativas, le interesa a Gabriel con sus mangas comunicar? me interesan historias dominicanas, historias del Caribe. Porque uno de los retos que yo me afronté es de que mi influencia no se volviera una muleta. O sea, no soy japonés. Entonces lo difícil es no caer en la tendencia, no hacer para japonesa. Entonces lo que yo hice fue, Aunque sí, aunque sí un puedo. respeto a una tradición. No, y claro que sí. A quienes anteceden. pero dije, espérate, tenemos cosas que hay que rebuscar en nuestra cultura, vamos a convertirla en arte, vamos a traducir eso. Claro. Y eso es lo que, en eso es que estoy enfocado. Por ejemplo, muestra de lo que estás diciendo, asumes el tema Palmasola, Sí, exactamente. que es un tema de la historia dominicana. Que es un pedacito de nuestra historia, que es grandísima, Sí, 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 que sí, es sí. riquísima. Por ese levantamiento de Palmasola. Sí, Sí. sí, ¿Te interesan los temas históricos? sí. ¿Y hacia Esa era una de- dónde va la estética de tu escritura, digamos, de tus diseños? Porque yo estaba viendo mangas por el internet, ¿no? Ujú. Y hay muchas historias fantásticas de ciencia ficción, ¿no? Que gustan muchísimo, ¿no? Pero también veo que hay muchos ilustradores que hacen historietas también en América Latina conectados con las raíces culturales de su pueblo. Correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Hay un movimiento, ¿no? Ujú. De conectar ese Sí. manga de ciencia ficción. México es un país que está Por ejemplo. emergiendo a nivel ilustrativo. No, y que tiene una su una gran tradición. Sí, tiene su propia ¿Tú te acuerdas de iconografía. Fantomas? Sí, sí. No, tú no habías nacido. En Argentina también. Y en Argentina. Sí, La, sí, la- sí, hay grandes la revista, ilustradores. ¿cómo era? Beliken. Creo que bélico, algo así. Beliken. Pero no estoy seguro. Que llegaban aquí a la República Dominicana. Igual llegaban los paquitos desde México. Y las historias románticas de los paquitos de Susi. Calimán también. Calimán. Calimán es de tu época. Claro, claro. Y de esos luchadores, de los luchadores de lucha libre de México. De México. Que, Sí, sí, sí. que eran un soporte también de promoción de las peleas, de los encuentros que se celebraban. Entonces, hay un manga dominicano. Yo no diría un manga dominicano. Hay una novela gráfica dominicana. Hay un cómic dominicano. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Tú tienes una historia en la cabeza? ¿Cómo lo piensas? ¿O tienes lo gráfico, el diseño de los personajes, la técnica que vas a utilizar primero, o se dan las dos cosas al mismo tiempo en ese proceso creativo de la construcción de la historieta? Mira, hay una cosa que es muy particular de cada artista. Cada artista tiene su propio proceso creativo. Hay personas que pueden ser completamente sistemáticas, otros podemos ser orgánicos. En mi caso, yo soy muy gráfico, soy pintor, obviamente, soy dibujante.
Y yo necesito de un escritor, de alguien que me cuente una historia. Cuando yo escucho un cuento, incluso hablando una conversación, yo estoy imaginando, yo estoy viendo imágenes, porque mi cerebro funciona así, naturalmente. Lo que pasa es que vi en unos seres exóticos. En los mangas Exacto. japoneses hay muchos seres exóticos, Sí, pero en este caso- ultraterrestres, ¿me entiendes? Con mucho de tecnología, ¿no? En el diseño y estas nuevas tecnologías que ponen a disposición de los creativos como tú, que son ilustradores, tantas herramientas para construir imágenes hermosísimas, ¿no? Sí, entonces es parte de alimentarte de otro contenido, ya sea literario, ya sea una película. ¿Y cuáles son tus mangas seguidores que me están diciendo de que el programa se terminó? ¿A quién te ha inspirado? Porque esto es un ámbito muy amplio, ¿no? Muy amplio. ¿Quién te ha inspirado como a Gabriel como artista? Es una pregunta difícil. Sí, sí, porque yo he tenido muchas inspiraciones. Me ha inspirado mi tío al principio de la infancia, me inspiró Roque Gómez, que es un pintor dominicano en mi adolescencia, y ya más adelante me he inspirado ya en artistas japoneses. Me encanta el cómic europeo por la ciencia ficción, por su creatividad. Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, y muchísimos otros. O sea, tengo una cartelera de inspiración, ahí. gigante. ¿Y hay un proyecto próximo a salir? ¿Habrá algún evento? Invítanos para que disfrutemos de tu arte. ¿Tienes en mente publicar algunos de tus mangas o historietas? Claro que sí, claro que sí. Mira, Palmasola se va a publicar el año que viene y va a ser una historia completa. O sea, vamos a editar un libro completo donde va a tener principio y final. Entonces, a partir de ahí, entonces pienso seguir ya, no parar nunca de hacer historietas. Qué bueno, yo me alegro, Gabriel. Y además de que andas buscando tu propia estética. Correcto. Y tu propia manera de decir las cosas desde el manga, la historieta, el Una paquito, estética el latinoamericana. tebeo. Claro, claro, dominicana. Dominicana. Esa que está dialogando con nuestras raíces. Correcto. Como dice Yacer Tejeda, con nuestras raíces. Encantada, Gabriel. Muchas gracias por Gabriel la invitación. Castillo, ilustrador, artista, creador de historietas de manga, como le dicen en Japón, ha estado con nosotros en la Gala Cultural. Le agradecemos su presencia, muchas gracias Muchísimas por sacar gracias. de tu tiempo para venir aquí. Gracias. Hasta mañana, amigos. Que tengan un feliz día.